que decimos queremos que vaya a la mejor escuela, que vaya al mejor colegio, que vaya a la mejor universidad, porque sabemos que esas son herramientas claves para el futuro. ¿Qué tanto nos estamos preocupando hoy por la vida espiritual de nuestros hijos y nuestros adolescentes? Lucas decía en su evangelio, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Yo hoy quisiera resaltar la función que usted y yo tenemos para con nuestros niños y adolescentes, para guiarles en este camino hacia Dios. Y quiero tomar como ejemplo a Timoteo. Y quiero que vaya en la escritura a 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 15. Voy a leer la primera parte. Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, reconozco, Timoteo, que desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ahora, ¿alguno de ustedes recuerda quién enseñó las sagradas escrituras desde pequeño a Timoteo? La abuela y la mamá. Ahorita vamos a ir a ese capítulo 1 donde habla de la abuela y la mamá haciendo esa labor. Entonces, como un primer punto, yo quisiera destacar la importancia de brindar una instrucción temprana espiritual. Hoy la pedagogía, la psicología nos invita y nos ofrece un montón de talleres y alternativas para que los niños tengan una estimulación temprana, pero también ocupan una estimulación temprana espiritual, no solo en todas las demás áreas. Entonces me encanta porque cuando leemos quién enseñó la escritura, entonces dice, le enseñó la escritura en la escuela dominical, dice así. Le enseñaron la escritura en los grupos de jóvenes. No dice así, ¿verdad? La educación espiritual inicia en casa. Se dice mucho en el argot educativo, los valores empiezan en casa y el centro educativo lo que hace es reafirmar esos valores que vienen de casa, ¿cierto? Es igual a nivel espiritual. Las bases espirituales comienzan en casa. La iglesia, un centro educativo Semillas como institución cristiana, lo que hace es reafirmar y acompañar lo que se supone que viene desde casa. Pero no es responsabilidad 100% nuestra. Yo como papá tengo la responsabilidad total de mi hijo. No es responsabilidad de la iglesia ni de la escuela. Es mi hijo, es mi responsabilidad. Sí, tendré la bendición, si Dios lo permite, de ser director de 80 estudiantes, pero mi responsabilidad es mi hijo. Mi responsabilidad espiritual es mi hijo. Mi responsabilidad como director es acompañar a 80 estudiantes junto con los docentes en esa labor de reafirmar. Pero mi responsabilidad sigue siendo mi hijo. A mí me gusta mucho que Pablo haya considerado incluir en este proceso no solo a la mamá, sino a la abuela. Porque yo he escuchado la siguiente frase: los abuelitos estamos para alcahuetear, ya nosotros ya criamos. Y yo leo esta parte de la escritura y me difiere mucho. ¿Cuántos son abuelos acá? Abuelos, según la Biblia, ustedes no están para alcahuetear a sus nietos.
La mía no, dice Jocelyn. Ustedes son parte vital en el proceso de sus nietos. No pueden quedar por fuera y simplemente decir, nosotros ya criamos, nos lavamos las manos, ya son los papás que... Y yo sé que a muchos pues les gana, probablemente, no soy abuelo todavía, entonces voy a especular un poquito, les gana ese corazón y demás. Cuando mis papás me han visto regañar a Matías, usted lo ve calladito, pero es que en casa es otra cosa. Cuando le he tenido que regañar por algo, mi papá en especial, pero Aarón. Y llega mi mamá, pero Aarón, vea que el chiquito, que aquí, que allá. Y yo nada más me les quedo viendo y yo recuerdo, ¿por qué no aplicaron eso cuando yo era pequeño? Porque yo sí me tenía que esquivar la faja y las escobas. Pero no, ahora, no, el chiquito, vea que aquí, que allá. Y parecen tener toda una pedagogía que, ¿y por qué no la aplicaron conmigo? ¿Por qué no lo hicieron conmigo? Iglesia, ¿qué estamos haciendo para acercar a nuestros hijos, nietos, sobrinos al Dios de la Biblia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estarán nuestros niños y adolescentes listos para enfrentar hoy al Dios de la Biblia si les tocan tenerlo cara a cara? Sí, los preparamos y soñamos para que ellos tengan bases y que tengan una buena profesión y ojalá que siempre el hijo supere a papá y a mamá. Y eso no está mal. Sigamos apoyando en eso, sigamos apoyando sus sueños, sus metas. Pero ¿qué estás haciendo por una parte clave en su vida, su área espiritual? Pablo sigue diciendo ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, el verso 15, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, y ojo lo que sigue diciendo, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Déjeme recalcar esta parte, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El simple hecho de leer la Biblia no salva. El hecho de que un niño o un adolescente lea la Biblia no lo hace salvo. En el punto anterior mencioné guiar a nuestros hijos a conocer de Dios, pero ahora déjeme usar en este punto otra palabra, guiar a nuestros niños a que experimenten al Dios de la Biblia. No solo que lo conozcan, sino que experimenten a ese Dios. Le hago una pregunta. ¿Cuántos aquí tienen niños o adolescentes que un domingo a las 8 de la mañana le están saltando en la cama y le están diciendo, papá, mamá, levantémonos, hay que alistarnos porque hay que ir al culto? ¿Tienen aquí niños adolescentes así? El mío no. ¿El suyo? ¿Verdad que si usted le plantea a su adolescente, a su niño, vamos a la iglesia o nos quedamos en casa, qué van a elegir? Quedarse en casa. Es que hay que levantarse muy temprano un domingo para ir a la iglesia y qué cansado mamá, qué cansado papá. Pero si es que van para Jacob, a las 3 de la mañana, ahí sí están literal levantados en la cama, levantémonos porque ya hay que irnos para Jacob. Hay que aprovechar el sol de la mañana, ojalá jale a Jacob para ver el amanecer. Pero hay que madrugar tanto para ir a la iglesia. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? ¿Por qué nuestros niños y adolescentes
no desean venir a la iglesia. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué les estamos enseñando a ellos que no quieren venir a la iglesia? Cuando yo me remonto a mi adolescencia, a mi niñez, recuerdo que era igual. Yo no le voy a decir, no, en mi adolescencia yo siempre amaba ir a la iglesia. No, no me gustaba ir a la iglesia. Y recuerdo que mis papás entonces un domingo llegaban, Aarón, ya levántese, vamos para la iglesia. ¿Usted cree que yo tiraba las cobijas? Mami, ¿yo me puedo quedar aquí? No, es que no. Y cuando me envalentonaba un poquito, no voy a ir, hoy no voy a ir. Ay, yo soy un adolescente, deberían de respetar mis decisiones, y que aquí, que allá. Ay, pero cuando yo veía a mi papá quitándose la faja, papá, vamos para la iglesia, a la escuelita dominical. ¿Sí? ¿Qué me motivaba a mí ir a la iglesia? Evitar los fajazos de mi papá. Esa era mi motivación para ir a la iglesia. Y en aquel momento, debo confesar que sí era muy fanático de ver todos los partidos de Saprissa. Ya si me los pierdo, pues me los pierdo. Y si recuerdan, hubo un tiempo que todos los partidos eran los domingos a las 11 de la mañana. Ya un partido entre semana, un sábado en la noche o en la tarde era horario especial. Pero siempre los partidos eran a las 11 de la mañana. Y entonces yo sufría cuando era el clásico. Eran los domingos que yo me envalentonaba para ver si lograba. Y yo, mami, papi, pero a las 12 nos venimos, ¿verdad? Y a las 12 nos venimos. Y pasaba el predicador y nada que terminaba, y nada. Y cuando empiezan con esta manía, y para terminar, y usted dice, eso lo van a repetir 20 veces y se me va a terminar ya el partido y yo no voy a poder llegar. Recuerdo un par de veces que el culto terminó a las 11:59, yo, el segundo tiempo. Pero doña Vera y don Oscar volando pico, como dicen popularmente. ¿Quién nos saca? Y saludan a toda la iglesia. Se me está pasando el segundo tiempo. Y para no cansarlos con el cuento, llegaba a esperar a las 5 de la tarde para ver el resumen del clásico porque no llegué a ver nada. Entonces me daba pereza. Qué pereza ir a la iglesia. Y le hablan a uno y no sé qué. Y como mis papás desde los 4 años me impulsaron con todo este tema de cantar y demás, como buenos representantes me llenaban la agenda. Tal domingo vamos, tienes que ir a cantar a tal iglesia. ¿Y a dónde queda eso? ¿Y qué tan lejos? ¿Y tengo que ir? Sí, tiene que ir, porque ya dijimos que sí. Yo pasé mucho tiempo cantando a un Dios que no conocía. Simplemente estaba siguiendo una estructura religiosa, no estaba siguiendo al Dios de la Biblia. No había experimentado al Dios de la Biblia. Muchas veces nuestras fallas pueden ser que estamos educando a nuestros niños y adolescentes bajo una estructura religiosa y no hay que conozcan realmente al Dios de la Biblia y que ellos se apasionen del Dios de la Biblia y puedan decir, quiero ir a la iglesia, seguir conociendo del Dios de la Biblia. Pero los metemos en una estructura religiosa en la cual ellos se alejan. ¿Ustedes creen que nuestros jóvenes allá en el Centro Educativo Semilla llegan felices a la clase de Biblia? Con la Biblia aquí, ahora sí. No. Y que Dios nos siga dando la sabiduría a través de esa clase para capturar sus corazones. Porque es la clase que más repudian. ¿Qué ha pasado desde casa para tenerlos en este punto?
¿Qué se les ha enseñado desde casa para tenerlos en este punto? Que no quieran nada con Dios, que no quieran congregarse. Este texto bíblico me encanta porque nos hace ver desde la niñez has sabido, ¿sí? Le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido, pero es la fe, solo la fe convierte ese conocimiento en sabiduría. Es esa fe que provoca en ellos experimentar al Dios de la Biblia y que se quieran acercar al Dios de la Biblia. Iglesia, si la frase de llevar a nuestros niños y adolescentes a experimentar a Dios es lo que usted se lleva, yo se lo agradezco. No se trata solo de leer la Biblia. Vea, por ejemplo, tiempos de alabanza y adoración. ¿Cómo están nuestros jóvenes en tiempos de alabanza y adoración? Pero llévelos a una fiesta. ¿Suena Hillsong? Pero suena Maluma y ahí sí. Entonces no es que no se saben mover, no es que no saben expresar a través de la música, pero hay un bloqueo que tienen que no les permite entender por qué alabamos a Dios, por qué levantamos las manos, por qué nos arrodillamos, por qué le danzamos, por qué hacemos toda esta liturgia que hacemos, no simplemente para cumplir con algo religioso y salir de aquí al mediodía y decir, cumplí la reunión dominical. No va más allá de eso. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es la gran pregunta que deberían estarle respondiendo a sus niños y adolescentes. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No se trata simplemente de algo religioso. Sí, a través también del ejemplo que usted y yo les pongamos a ellos, es vital. Es vital. Vean, yo no recuerdo, yo puedo decirles a ustedes, considero a mis papás personas de oración, pero no porque recuerde que en algún momento de mi niñez o adolescencia ellos me hayan llamado a orar con ellos. Yo no recuerdo eso. Yo no recuerdo un devocional familiar. Pero sí los recuerdo a ellos postrados en la presencia de Dios, clamando por su familia y sus hijos. Y déjenme decirle que en mi caso particular me impactó más eso a que me hubieran obligado a orar con ellos. Me impactó más ver todas las mañanas ahí. Literal, mis papás pueden cantar temprano yo te buscaré, o sea, sí la cumplen. Y aún hoy por hoy lo siguen haciendo. Y entonces escucho a Matías decir, porque él ya también los ha visto: papá, vamos a orar como ora abuelo y abuela. Algo está viendo él. El ejemplo lo está marcando. ¿Qué ejemplo le estamos dando en casa? Porque escucho jóvenes decir, profe, es que mis papás me obligan a estar leyendo la Biblia, y ni siquiera ellos leen la Biblia, ni siquiera ellos lo entienden. Profe, es que mis papás dicen que hay que orar y demás, pero ellos ni oran. O tuve una joven que decía, yo no creo en ese Dios que ustedes predican de amor, porque mi papá servía en la iglesia,
hablaba de Dios y que Dios para aquí, Dios para arriba, y después de la iglesia llegaba y golpeaba a mi mamá. Yo no creo en ese Dios de amor que ustedes predican. El ejemplo. ¿Qué están viendo tus hijos en casa? ¿Qué están escuchando tus hijos en casa de parte tuya que los aleja o los acerca a Dios? Si nos vamos unas paginitas atrás en el capítulo 1, versículo 5. Pablo le dice a Timoteo, traigo a la memoria, y ve lo que dice, tu fe sincera. Traigo a la memoria tu fe sincera. Notan que todo aquello que aprendió Timoteo desde pequeño se ve reflejado en términos de carácter, en términos de frutos, de práctica. Pablo estaba viendo algo en Timoteo que le decía, recuerdo y veo tu fe sincera. Se refleja. Pablo, a través del conocimiento de las Escrituras y de llevar esto a la práctica, estaba desarrollando en él, déjeme utilizar un principio aquí de semillas, carácter cristiano. Estaba desarrollando en él un carácter sólido para que Timoteo pudiese enfrentar los desafíos de la vida desde una cosmovisión bíblica. No estamos llamados a encasillar a nuestros hijos en una religión, iglesia, sino enseñarles de Dios, que experimenten al Dios de la Biblia y por fe tengan un sólido carácter cristiano. Aquella persona que conoce las Escrituras y logra obtener su fe en Cristo, estará cimentado y establecido sobre aquellos principios bíblicos que marcarán su estilo de vida. A nivel académico, queremos que nuestros hijos tengan las mejores bases para que logren avanzar en sus materias, para que logren tener una gran carrera profesional. Pero de la mano también deberías estar interesado en seguir sembrando las mejores bases espirituales para que el profesional que sea un profesional que glorifique a Dios en todo lo que haga. Pero a veces lo dejamos por aparte. Nos enfocamos tanto en que manejen las matemáticas, aunque no sepan nada de Dios. Que fluyan en el español, aunque lo tenga que traer a regañadientes a la iglesia. Ambas cosas tienen que ir de la mano. E iglesia, los jóvenes, niños, a los cuales usted hoy por hoy todavía tiene cierto marco de influencia, es su responsabilidad ante Dios. Timoteo tuvo una mamá y una abuela que desde pequeño empezaron a sembrar. Y el fruto se vio. Y Timoteo fue considerado por Pablo como su hijo espiritual. Fue establecido como uno de los pastores de la época. Fue una persona que recibió el Evangelio de Dios y en su futuro eso dio frutos y se vio un joven glorificando a Dios a través de todo lo que había conocido. Muchas veces decimos, cuando vemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, esta es la generación que va para arriba. Esta es la generación que debería estarnos empujando a nosotros para salirnos ya de nuestras posiciones y que ellos vayan asumiendo responsabilidad, ¿cierto? Y nos están empujando, ni cosquillas nos están haciendo. Están como apagados espiritualmente.
porque sus intereses no están en el Dios de la Biblia, sino en otras cosas. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los niños? Iglesia, es nuestra responsabilidad como papás. Yo sé que cuando esté cara a cara con Dios tengo que darle cuentas por Matías, en lo que corresponda darle cuentas, porque habrán otras decisiones que ya él solito tendrá que dar cuentas. El simple hecho de que Matías tenga a papá y a mamá cristianos no lo hace ya él acreedor de ser cristiano. Es una decisión que él va a tener que tomar dentro de algunos años. Y sí, yo deseo que mi hijo diga en algún momento, acepto a Dios y le sirvo a Dios. Pero es nuestra labor como padres estar sembrando eso desde casa. Yo no le quiero imponer al Dios de la Biblia, quiero que conozca al Dios de la Biblia, quiero que experimente al Dios de la Biblia. Como ese joven Timoteo que desde pequeño recibió y dio frutos. Entonces la gran pregunta es, ¿qué estás haciendo por tus niños y adolescentes? ¿Qué estás haciendo por aquellos que aún tienes cierta injerencia e influencia sobre ellos? ¿En qué los estás educando espiritualmente? ¿Qué tanto nos estamos preocupando de la misma forma que nuestro hijo tenga un futuro brillante, que tenga una gran profesión, pero también que cuando le toque estar cara a cara con Dios, tu hijo, tu adolescente, pueda escuchar de Dios: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor? Queremos eso. Como papás, yo quiero que mi hijo esté en el cielo cuando sea el momento. Pero ¿qué estoy haciendo yo para impulsar eso en él? Yo quiero que él conozca y experimente al Dios de la Biblia, pero que mientras lo experimente, ese conocimiento se vuelva sabiduría, y esa sabiduría cimentada en la palabra de Dios se refleje en su carácter, y que él pueda vivir una vida basada en principios bíblicos. Uno de nuestros lemas acá en Semillas: enseñamos por principios para que ellos puedan vivir por principios. Queremos que nuestros hijos vivan y caminen en principios bíblicos. Amén. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás aportando día a día para que tus hijos, tus nietos, tus sobrinos vayan encarrilados en eso? Les ponía días atrás a los profes una canción, no la voy a poner acá, usted la puede buscar, es de Santiago Benavides y se llama Si no llenamos la tierra. Y Santiago Benavides lo que dice es: si ustedes no hablan, otros van a hablar, y no necesariamente de Dios. Y en la canción colocan: entonces Justin Bieber seguirá siendo el filósofo, entonces Lady Gaga seguirá adelante llevando la educación sexual de los jóvenes a través de sus canciones. Si usted y yo como papás no les hablamos a ellos, allá afuera, en el internet y demás, otros sí les seguirán hablando a ellos. Y no necesariamente del Dios de la Biblia. Si nosotros no les hablamos de Dios, otros van a hablar. Iglesia, necesitamos asumir responsabilidad para con nuestros niños y nuestros jóvenes. Necesitamos comprometernos con ellos.
Y mientras voy concluyendo, y tranquilos que no lo voy a repetir 20 veces, es en serio. Cristian, ayúdame para que los chicos de escuela dominical puedan ir pasando, porque este tiempo lo vamos a cerrar orando por nuestros niños y adolescentes, porque ya esta semana ingresan a clases. Y sabemos todo el bombardeo que hay allá afuera. Sabemos a todo lo que se van a enfrentar allá. Pero sabe aún que es lo más triste, saber a todo lo que se van a enfrentar sin una base en Cristo Jesús, porque los pueden rodar y volcar muy fácilmente. Papás, asuman la labor que tienen que asumir. Abuelos, ya vieron que no están para alcahuetear. Ustedes también están para seguir sembrando en sus generaciones la palabra de Dios. Tenemos que reflexionar y ser sinceros ante Dios. Hasta hoy, ¿qué hemos hecho? ¿Realmente nos hemos preocupado por nuestra niñez y nuestra adolescencia? Como educadores, y hablo por los colegas que tengo acá hoy conmigo, como educadores, ustedes no se pueden imaginar todo lo que llega a nuestras aulas, todo lo que escuchamos en nuestras aulas y toda la necesidad de Dios que se ve en ellos. Pero es muy difícil para nosotros como institución hacerlo solos. Ocupamos papás comprometidos también con la vida espiritual de sus hijos, porque al final de cuentas es responsabilidad de papá y de mamá. Timoteo vivió una estimulación temprana a nivel espiritual. Esa estimulación temprana lo llevó a desarrollar conocimiento que, basado en la fe, adquirió sabiduría para poder servir en el ministerio que Pablo le constituyó. Padres, no solo le metan a Dios, invíteles a que experimenten al Dios de la Biblia. Algo más natural, no tan estructura religiosa, porque eso los está alejando a ellos. La estructura religiosa los está alejando. Pero aquellos jóvenes que han conocido y aquellos niños que van conociendo al Dios de la Biblia, más bien los va acercando y quieren conocer a ese Dios. Les voy a invitar que nos pongamos en pie.